Un saludo a todos los participantes en este taller en línea de estandarización y publicación de datos de biodiversidad de regiones polares. Mi nombre es Francisco Pando, trabajo en la unidad de coordinación del nodo de GIF en España, que está gestionado por el CSIC. De esto en un momento hablaré un poco más. Me toca a mí abrir este taller con una presentación que pretende sentar el contexto de lo que luego vendrá. Entonces va a ser más bien de conceptos y de entidades, iniciativas, pero enseguida este taller se va a volver bastante práctico y bastante técnico. Así que no os preocupéis si el tono de esta primera presentación es un tanto teórico y poco práctico. Bien, antes de empezar, contaros cómo se ha gestado un poco este taller. Este taller surge a iniciativa de dos plataformas del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Una desde lo polar, que agrupa grupos de investigación y proyectos llevados a cabo por el CSIC y sus investigadores en el ámbito de las regiones polares. Y la otra plataforma, EcoBiodip, que pretende también sentar un poco de coordinación y ser interfaz para todo lo relacionado con la investigación en biodiversidad en el Consejo, en el CSIC. También participa en este taller de manera importante y de hecho somos los que, por decirlo de alguna manera, ponemos casa el nodo de GBIF en España, que también está gestionado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas dentro de una encomienda de gestión del Ministerio de Ciencia de España. Y sin más, vamos a ver qué vamos a ver en los siguientes minutos. Empezaré tratando de contar un poco el contexto del trabajo científico, tal como lo entendemos a estas alturas del siglo XXI, para enseguida empezar a abundar en la relación entre ciencia y los datos, sobre todo desde el punto de vista de la biodiversidad, que es el objeto fundamental de EcoBiodip, de GBIF, y espero que también de muchos de vosotros que trabajáis con datos polares. A partir de los planteamientos sobre la ciencia y los datos y su manejo y su importancia, pasaremos a una breve revista al asunto de las infraestructuras científicas, que en todo lo que tiene que ver con datos, como veremos, es fundamental, muy importante. Y sobre esos dos pilares de los datos y de las infraestructuras, pues pasaremos a algo más práctico y más cercano a la tierra, como es el asunto de publicar los datos. Ahí repasaremos distintos conceptos y también tocaremos o presentaremos algún tema concreto en el que profundizaremos dentro del curso. Hacia el final de la charla contaré un poco cómo se ven los datos polares de grupos de investigación y de proyectos ya en GBIF, y al final una última diapositiva para tratar de dejaros un mensaje que os llevéis de esta charla. Bien, la ciencia en el siglo XXI pivota alrededor de dos ejes. El primero son los proyectos, que son iniciativas de investigación organizadas y planificadas generalmente por más de un investigador, con una financiación concreta, con unos objetivos concretos, con un principio y con un fin. El producto estrella de los proyectos de investigación son las publicaciones y es el ámbito de lo que se considera trabajo científico puro y duro. Frente a los proyectos, como pilar de la investigación, están las infraestructuras. Al contrario que los proyectos, las infraestructuras son acciones de ciencia indefinidas en el tiempo, esto es, continuas. El énfasis no se hace tanto en el producto final, sino en poner los elementos necesarios para hacer ciencia. Ahí no hablamos tanto de publicaciones, sino más de materiales y de instalaciones. Y tradicionalmente, y a veces con un tono de que no es ciencia tan importante, se habla como que en las infraestructuras es trabajo de los técnicos. En el caso concreto de la investigación en regiones polares, pues las infraestructuras juegan un papel fundamental, como todos vosotros o como la mayoría de vosotros tiene muy presente, y entonces no haré tanto énfasis en este asunto. Sí quiero decir
Y de ahí la imagen que traigo en esta diapositiva, que bueno, que David Hull, en una obra suya de referencia, pues gira o habla mucho de que para hacer ciencia realmente no hace falta un genio o una persona dedicada, sino que hacen falta dos grupos de investigación enfrentados. Y de ahí que eligiese para su libro ese grabado de 10 hombres desnudos luchando. Y en este contexto quiero traer a colación o llamar vuestra atención que, bueno, que para que luchen estos hombres necesitan herramientas, las espadas, las mazas, los arcos, y que en ciencia esas herramientas, las grandes herramientas, las ponen en la infraestructura. Y su importancia cada vez más. Y con esto vamos a pasar ya empezar a hablar de datos, pero para hablar de los datos primero hablamos de los resultados. Los trabajos científicos se pueden entender como una presentación de resultados. Y en esa presentación de resultados la parte que pierde es la presentación de los datos que soportan esos resultados. Este es un problema que no es nuevo, que viene reconocido desde hace ya tiempo, y traigo, por ejemplo, el trabajo de Vernon Haywood del 74, donde habla de la piedra de Sísifo en sistemática, en los estudios de taxonomía. Y habla que ese énfasis en los resultados, sin prestar atención a los datos o no se publican los datos, pues obliga a que los científicos tienen que una y otra vez repetir los mismos experimentos, retomar los mismos datos, porque esos datos no están accesibles. En el año 74, gran parte de la culpa de esta situación se le echaba al coste del papel, al coste de la distribución de los resultados científicos. Otras razones que se aluden como por qué este énfasis en los resultados y este olvido de los datos en lo que es la producción científica, pues también habla de competición entre científicos. Volvemos a la publicación de David Hull, a que publicar los datos realmente supone un trabajo extra, sin incentivos, y bueno, también se aluden, sobre todo en el ámbito de la biodiversidad, pues a otro tipo de razones, como por ejemplo la protección de especies amenazadas, etc. Pero bueno, vamos a ver que la situación ahora no es la que era en el año 74. El avance de las tecnologías de la información y de la comunicación pues hace que ahora distribuir la información tenga unos costes mínimos. Y a partir de la desaparición de esa barrera de los costes, pues han surgido iniciativas para cambiar esa cultura científica de la publicación de los resultados y pasar o incluir también la publicación de los datos. Las razones que se aluden para este cambio o para motivar este cambio es ganar en eficiencia en lo que es el trabajo científico en sí, incrementar el retorno de la inversión pública, los datos se pueden reutilizar y, en fin, pues la rentabilidad que se saque a cada actividad de obtención o de recopilación de datos sea mayor, y también ganar transparencia y, por ende, en calidad en el trabajo científico en general. Alguna nota para remarcar estas iniciativas y este ansia o interés en el cambio de cultura. Traigo aquí una publicación, un libro de hecho, publicado por Microsoft Research del 2009, donde habla del cuarto paradigma. Enseguida vamos a ver un poco más de lo que es este cuarto paradigma, pero aquí quiero traer a colación el énfasis que se hace en que, bueno, hay una necesidad nítida de que los datos estén accesibles para hacer investigación con más eficiencia, pero también para hacer investigación que sin esos datos accesibles no se puede realizar. Bueno, ahí se trae en este párrafo el ejemplo del estudio de las especies invasoras, obtención de información muy distribuida, importante tener los datos accesibles de muy diversas fuentes. De este libro, del cuarto paradigma, pues se habla, ¿no?, también de otras razones que hacen que esa aplicación de datos, dar acceso a los datos, sea muy deseable y de hecho casi una obligación ineludible, ¿no?, de la cada vez ciencia más interdisciplinar, con fuentes de datos que se van a combinar de muy distintos orígenes,
que, bueno, pues que esa información al final acabará, por supuesto, publicada, no solamente los datos, también los resultados, y a su vez generar nuevos datos con la idea de que también sean accesibles ellos mismos. Y bueno, pues se habla que con este cambio de mentalidad o de paradigma, si se quiere, pues el descubrimiento científico, su velocidad se va a incrementar de manera muy considerable, así como la productividad científica. Desde los entes que no hacen ciencia, pero sí que hacen, o que la organizan, que hacen política científica, traigo aquí dos informes, dos reportes. Uno de la National Science Foundation de Estados Unidos y otro de la Comisión Europea. Ambos son bastante parecidos, también son cercanos en el tiempo, uno del 2011, otro del 2012, pero básicamente el mensaje que mandan es el mismo. O sea, la importancia y del reconocimiento del papel que juegan los datos en la ciencia y lo que hace falta para que ésta sea sostenible y atienda a las demandas de la sociedad. Si bien el reporte o el informe europeo es bastante largo y farragoso, por contra el de la National Science Foundation habla muy claro. Y aquí en 4 párrafos entresaco los mensajes fundamentales que se encuentran ahí. Habla, por ejemplo, de que los datos deben ser públicos, pero deben ser públicos de una manera que permita ser citados y ser verificados. También, y esto atiende a uno de los problemas que veíamos al principio de esta charla, de que la aplicación de los datos es en sí una actividad científica y deben establecerse los procedimientos de promoción y de recompensa a los científicos que los publican. La otra cara de esta misma moneda es que los datos cada vez que se utilizan, deben ser citados adecuadamente y que en este nuevo mundo de los datos publicados de ciencia, pues tiene que haber mecanismos de licencia en que preserve la propiedad intelectual y los derechos de los investigadores que proporcionaron esos datos para incentivar, pero también para reconocer ese trabajo. Y con eso pasamos a la siguiente parte de la charla, que es las infraestructuras científicas. Como adelantaba también al principio de la charla, pues para los que trabajáis en regiones polares, pues es algo muy familiar, no tanto para científicos de otros ámbitos. Pero bueno, centrando el tema en investigación en medio ambiente, investigación en biodiversidad, pues ejemplos clásicos de infraestructuras pueden ser las bibliotecas, que por supuesto a estas alturas del siglo XXI hay un componente digital muy importante. También las colecciones de historia natural y, bueno, pues más centrada en temas polares, los buques de investigación marina oceanográficos. España, como muchos otros países, tienen una red de infraestructuras científicas a nivel nacional y que, bueno, pues que aquí traigo un mapa donde recoge la red actual de estas infraestructuras científicas en el contexto de España y de su Ministerio de Ciencia. Se habla de infraestructuras científico-técnicas singulares. En el ámbito del ambiental, pues tenemos las que se recogen ahí: las bases antárticas, la flota oceanográfica, la infraestructura para el cultivo del atún rojo, la plataforma oceánica de Canarias, la reserva biológica de Doñana y el sistema de observación costera de las Islas Baleares. En este ámbito también, y así se indica en los documentos del Ministerio, las infraestructuras para estudios medioambientales se crean para facilitar el acceso a zonas naturales que presentan características únicas. Y así es como se entienden las infraestructuras en esquema tradicional. A nivel europeo, también desde hace unos años, concretamente en la primera década de este siglo, se pone en marcha lo que se conoce como el European Strategy Forum on Research Infrastructures, que lo que pretende es hacer lo que ya van haciendo los países en sus propios contextos, pues a nivel europeo. Esto es establecer una red de infraestructuras científicas europeas. En sus más o menos 15 años de funcionamiento, pues se han puesto en marcha, se están poniendo en marcha
unas infraestructuras que en el ámbito de nuevo del ambiental y de la biodiversidad traigo aquí a colación las más relevantes. Las dos primeras que se indican ahí, DISCO, Distributed Systems of Scientific Collections, está poniéndose en marcha ahora mismo. Se aprobó hace 2 años y hay un periodo para llevar estas infraestructuras del concepto a la producción más o menos en torno a los 8 años. Está ELTER, Long Term Ecosystem Research in Europe, que también se aprobó o de otra manera entró en la hoja de ruta de ESFRI también hace 2 años y de la misma manera se encuentra en su fase de preparación. Esto es, está entre el concepto y la puesta en producción. A este par de infraestructuras en construcción se une Lightwatch ERIC, que desde hace también algo más de alrededor de 2 años está en producción. Es una infraestructura establecida que se supone que va a dar apoyo a la investigación en biodiversidad y también de ecosistemas, sobre todo centrándose en la parte del manejo digital de la información y también de la construcción de lo que se llaman entornos virtuales de investigación o laboratorios virtuales. A este trío de infraestructuras más cercanas al tema de la biodiversidad se unen otras que también tienen su foco en lo medioambiental, como Actris, OISCAT o EMSO o ICOS, que algunos de vosotros seguramente os suenen porque son sobre todo ICOS y EMSO bastante activas en la parte polar. A nivel mundial tenemos que hablar de GBIF, que GBIF inició su andadura hace ya 20 años, para este año, y que pretende poner a disposición de todo el mundo información de biodiversidad de las fuentes vengan de donde vengan. Y bueno, como va a haber tras esta charla, o si accedéis a estos materiales de manera más asíncrona, hay una sección dedicada a lo que es GBIF, a sus fines y a sus métodos. No voy a extenderme mucho más en ello. También, eso sí, traer otra infraestructura mundial que tiene que ver con biodiversidad, sobre todo, que es la Biodiversity Heritage Library, que también pretende poner en formato digital y disponible para todo el mundo la literatura científica en el campo de la biodiversidad. Y aquí quiero traer a vuestra atención que estas infraestructuras de las que estamos hablando en esta diapositiva, el servicio son los datos. Y hay que es un concepto que se contrapone hasta cierto punto con el concepto tradicional de infraestructuras científicas para el medio ambiente. Antes se hablaba sobre todo de poner los medios para llevar a los científicos a entornos naturales únicos o de interés científico, y aquí se está hablando de llevar los datos a todos los científicos que necesiten. El servicio no es ponerte en el ambiente único a estudiar, el servicio es proporcionar los datos. Y esta es una asignatura que todavía, por lo menos en España, estamos en ello. Bien, y sin más, hemos visto la importancia de los datos, hemos brevemente enmarcado el papel que pueden tener las infraestructuras en este panorama. Vamos a empezar a aterrizar el asunto y a hablar de publicar datos. Y para ello voy a presentar en esta diapositiva algunos puntos que tienen que ver con la publicación de los datos, no con la información en sí, no con los datos en sí, no con los participantes en sí, pero sí aspectos de lo que significa publicar datos en GBIF, y que, como decía, ya funcionando desde hace 20 años y en muchos aspectos es pionero y líder y marca cómo se hacen las cosas en este terreno. Así, por ejemplo, cosas importantes, que bueno, todos estos puntos son importantes y muchos de ellos van a tener su sesión específica dentro de este taller de publicación y estandarización de datos polares. Pero bueno, voy a repasar estos puntos, aunque siquiera brevemente. El primero es que todos los juegos de datos que están en GBIF tienen metadatos, y que además estos metadatos siguen un estándar que se llama EML, Ecological Metadata Language. Esto es muy importante y ya lo veremos en otra sesión de este mismo taller. Los metadatos dan contexto a los datos
y el contexto es lo que hace que los datos se puedan utilizar de manera adecuada. Todos los datos en GBIF se publican bajo un estándar común, Darwin Core. Esto también va a tener consecuencias sobre todo para su uso, ya que, como se indica un poquito más abajo, en el cuarto punto, GBIF no es una gran base de datos, es una federación de bases de datos, ahora mismo más de 57.000 bases de datos. Todos los registros de todas esas 57.000 bases de datos o juegos de datos están presentados de esa manera, lo cual hace que se puedan consultar como uno solo. Por el camino me he dejado, aunque ya algo he adelantado, de que cada juego de datos en GBIF conserva su identidad. O sea, se sabe quiénes son sus autores, se saben cuáles son sus metadatos, en qué contexto se han creado, con qué nivel de calidad, con qué nivel de detalle, para qué taxones, en qué regiones, etc. Eso también es importante, tanto a la hora de publicar datos como a la hora de usarlos. Todos los datos, todos esos juegos de datos que se publican en GBIF se hacen bajo una licencia común, una licencia del esquema de Creative Commons, y que además pueden ser entendidos o filtrados de manera programática por máquinas, por lenguaje. Y eso también tiene su importancia a la hora de manejar esta cantidad tan masiva de datos. Todos los juegos de datos de GBIF están identificados y son trazables por un DOI, Digital Object Identifier. Es el mismo tipo de identificador que se utiliza para los artículos científicos. Con lo cual ahí vamos a tener métricas y ahí vamos a tener una manera adecuada de citar esos juegos de datos allá donde los usemos. Y por último también, no solamente los juegos de datos de GBIF, sino también las descargas que hacen los usuarios tienen sus identificadores, lo cual es importante para repetir la información y para saber exactamente qué datos utilizaban investigadores en las publicaciones o en los proyectos o en los resultados que luego también harán públicos. Por lo tanto, una serie de características importantes a la hora de publicar la información y que así se manejan dentro de GBIF y que también, como decía, vamos a ver más en detalle a lo largo de este taller. Bien, mientras la aplicación de los datos tiene el reconocimiento que por ejemplo, decía el informe de la NSF necesitan tener para el avance de la ciencia, el reconocimiento científico, pues una vía intermedia que está resultando popular y útil y utilizada y en expansión es hacer artículos de datos. Hasta ahora, o hasta hace poco, en los artículos teníamos resultados, ahora vamos a tener también datos. Esos artículos de datos van a tener todas las características que hacen propio por los artículos científicos. Van a estar revisados por pares, tienen los autores y son perfectamente citables, están identificados por DOIs, están accesibles en abierto y son, por supuesto, trazables y tienen métricas. O sea, tanto los gestores de la ciencia, los evaluadores, los que hacen política científica, como los propios científicos, vamos a saber quién utiliza sus datos, cómo los están utilizando. Y así no solamente han salido artículos de datos, sino también revistas especializadas en publicar artículos de datos. Aquí traigo dos ejemplos, pero a estas alturas hay bastantes más. Uno del grupo editorial Pensoft, que admite artículos de datos o data papers en varias de sus revistas, y también del grupo Nature tiene una revista dedicada exclusivamente a la aplicación de juegos de datos, que es Scientific Data. ¿En qué se publican estos artículos de datos? Pues los metadatos del juego de datos, que son, como decía antes, por supuesto también el cómo acceder a los datos. Iba a decir que los metadatos son los elementos que dan contexto a los datos y que permiten su utilización de manera correcta. Pues esto es lo que vamos a encontrar en los artículos de datos. Y que, bueno, uno de los objetivos de este taller es también que vosotros aprendáis a publicar, a hacer artículos de datos.
que tienen vamos, desde el punto de vista del investigador y su carrera, pues un efecto inmediato. Es una publicación científica más y algunas de esas revistas tienen un índice de impacto bastante alto. Bien, este es un ejemplo concreto de lo que acaba de ilustrar. Aquí tenemos un artículo científico publicado en Scientific Data de Nature, donde bueno, pues, se presentan los metadatos de un juego de datos, que en este caso es un juego de datos de referencia sobre la distribución y la taxonomía del género Geranium, género de plantas, en el Nuevo Mundo, en las Américas. Aquí, en esta parte de la diapositiva, tenemos el artículo de datos en sí, con su punto de acceso, tiene también su DOI, y en la parte de la derecha de la diapositiva vemos el juego de datos al que hace referencia el artículo de datos. Se llama prácticamente igual, los mismos autores, los metadatos son los mismos. Aquí estamos viendo pantallas o pantallazos de cómo se ve este juego de datos en la red de GBIF. Vemos también las métricas. Por ejemplo, este juego de datos ha recibido 81 citaciones en trabajos científicos y desde que se publicó en 2017 ha sido descargado, no el juego de datos en sí, sino los registros que contiene ese juego de datos, más de 18.000 veces. Y bueno, si en este taller tuviéramos una hora de café, os también lo comenté entre vosotros, la paradoja de que, comentar aquí, la paradoja de que si bien el juego de datos ha recibido 81 citaciones, la publicación que hace referencia a ese juego de datos ha recibido una cita, lo cual es, no sé, da que pensar, o sea, de cómo se maneja también el tema de las citas y de los DOIs y qué pasa cuando tenemos un artículo y un juego de datos publicados en paralelo. Bueno, por supuesto, ya antes de pasar a la siguiente diapositiva, aquí tenéis el enlace al juego de datos de GBIF. Bien, sobre publicar datos. Ahora mismo solamente hacer énfasis en dos aspectos. El primero, el de los metadatos, que como ya llevo diciendo en toda la charla, es lo que hace lo que da contexto a los datos y lo que hace que se puedan utilizar de manera adecuada. Y que bueno, que en el mundo más real, no digital, generalmente el contexto va asociado a la propia información. Pues si estamos tomando datos en el campo, estamos en ese lugar del territorio. Si estamos en una biblioteca consultando un artículo o una colección científica, saber dónde está la colección, quiénes han trabajado en esa colección, cuáles son los recolectores o los científicos que han trabajado en ella. Tenemos el contexto mucho más cercano, pero en el mundo digital todo eso se pierde. Podemos consultar cualquier dato desde cualquier parte del mundo. Y de ahí la importancia de que los juegos de datos estén metadatados y estén además bien metadatados. Y bueno, como hay una sesión específica dedicada a los metadatos, no voy a extender más sobre ellos aquí. Y el otro aspecto importante a la hora de poner nuestros datos, de publicarlos, por supuesto, no hace falta ni que decirlo, en el mundo digital, pues la importancia de los estándares, que no es otra cosa, no es nada más que decir que la misma información esté registrada del mismo modo. Hay varios tipos, los más interesantes aquí son las especificaciones de datos. Y allí hablaremos de Darwin Core, que es una especificación de datos para datos de presencia de biodiversidad, y Dublin Core, que es un estándar general que se puede considerar que es la madre de todos los perfiles de metadatos. Y en este sentido, bueno, si acaso indicar que no inventemos la rueda, o sea, la tentación es grande y todos hemos estado ahí, de decir, uy, esto se puede arreglar, pues igual no. Podemos hacer un estándar que nos sirva mejor a nosotros, pero podemos hacer al mismo tiempo un sistema que no sea compatible con otros sistemas. Y la idea de los estándares es que permitan el intercambio, permitan la integración de la información. Y bien, estamos en un taller
dirigido a la comunidad de científicos que trabajan en regiones polares. Pues, simplemente con esta diapositiva indicar que la presencia de datos polares y la contribución de los científicos que trabajáis en el ámbito de lo polar, pues es ya una realidad en GBIF. La realidad es que, por ejemplo, el Comité Científico de Investigación Antártica es miembro de GBIF. Como organización internacional puede ser miembro de GBIF y lo es, además, desde hace ya bastantes años, y que bajo ese paraguas pues hay proyectos que publican en GBIF y hay juegos de datos, por tanto, que están disponibles en GBIF. El otro día también hay, por supuesto, otros centros, otras entidades, otros proyectos, no necesariamente dentro de SCAR, que también están publicando en GBIF datos de estas regiones. Y el otro día, haciendo una búsqueda rápida, pues se pueden encontrar unos cuantos millones de registros de esas regiones ya publicados en GBIF. Dentro del nodo GBIF en España ya hicimos nuestros pinitos en el mundo de lo polar de la mano del Centro Polar de Datos de España. O sea, hicimos en este caso era un póster que básicamente para explorar la interoperabilidad entre los estándares en el mundo de los datos polares y los de GBIF, y también qué tal se podían publicar o cómo de trabajoso sería publicar datos de estudios polares en GBIF. Y bueno, pues el resultado fue ese póster, y también de las conclusiones es que es sencillo. Lo importante es tener los datos, lo importante es tener los metadatos, luego utilizar un esquema u otro, que es parte de lo que pretendemos que aprendáis en este taller, pues es realmente lo más sencillo del trabajo. Y bueno, ya esta es la última diapositiva, pues 3 ideas para dejaros en la cabeza. La primera son las interacciones entre los participantes. O sea, en el fondo, este taller es una manera de que gente que hacéis cosas parecidas en distinto ámbito, pues os conozcáis. En un taller normal, aquí entrarían los cafés de las sesiones y las cervezas después de cada día. En un taller en línea, bueno, pues esto tendrá que ser también virtual, pero bueno, yo creo que es una oportunidad, siempre lo ha sido, de conocer colegas y de aprender cómo se hacen las cosas en otros sitios, y en muchos casos de iniciar colaboraciones. Y bueno, pues invitaros a que este taller en línea, esa parte también sea parte de los resultados del taller. También otra idea a dejaros es, extender la palabra. O sea, yo creo que a pesar de que la publicación de los datos y que haya bastantes más de 1000 millones de registros de biodiversidad en GBIF, se puede pensar que el trabajo está hecho, que esto anda, pero no. Todavía el tema de la publicación de los datos como en ciencia es algo que hay que pelear, que hay que explicar, y que a veces todavía no se entiende. Entonces, bueno, pues también invitaros que a partir de este taller y lo que saquéis de él, pues que lo compartáis con colegas y que seamos más los que publiquemos datos, por todas las razones, o por alguna de las razones que he comentado a lo largo de esta presentación. Y por último, bueno, como científicos, el juego de los datos es un juego de dos direcciones. Es publicar datos y también utilizarlos. Y en esas dos partes, en esas dos direcciones, es importante ser honesto, que puede significar que los datos sean reflejo de lo que realmente se ha obtenido, para que las conclusiones también sean correctas. Que citemos los datos de otros grupos, de otros autores, cuando los utilicemos. Que los datos se generen en muy distintos contextos, y que lo más sencillo es hacer una descarga masiva de datos y empezar a meterlos en R para sacar
mapas y análisis y que eso no es así. O sea, cada juego de datos es diferente, los grados de calidad con los que se toman esos datos y por tanto su certidumbre es diferente. Es importante hacer un trabajo previo a la hora de utilizar los datos porque no todos van a servir para lo que queremos. Y de la misma manera también cuando estamos explicando datos, o sea, la importancia de hacer unos buenos metadatos no se puede subestimar. Es clave para que la información que generemos se utilice de manera adecuada, no solamente por nosotros, sino por grupos sin contextos que ni siquiera imaginamos. Y con esto acabo esta charla con una última diapositiva, bueno, pues con mis datos de contacto y también con una pequeña referencia de los entes implicados en la organización de este taller. Espero que, bueno, que hayáis aprendido algo, por lo menos os haya picado la curiosidad con algún tema y bueno, mediante el foro y otras herramientas pues estaremos los instructores y yo en particular a vuestra disposición pues para responder dudas o también para generar comentarios y polémicas y bueno, en la certeza de que no tenemos todas las certezas y que también nosotros, los instructores, aprenderemos algo de este taller. Muchas gracias y ánimo con el taller que ya habéis empezado.